Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Your grace abounds. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail and you won't start now. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré y en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Oh, 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 hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call
in the presence of my Savior. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. I am yours, you are mine. Yo soy tuyo y tú eres mío, Jesús. Hey, bienvenido una vez más a Capilla Calvario Maranata. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. Yo soy el pastor Manuel, soy uno de los pastores aquí en tu iglesia en el centro de Mazatlán. Pero también quiero recordarte que además del centro tenemos otras dos ubicaciones. La primera en el área este de Mazatlán. Si a ti te queda lejos del centro y estás más cerca de esta área, nos encantaría verte por allá. Estamos listos para recibirte. Nuestra tercera ubicación se encuentra en Escuinapa, Sinaloa. Si tú tienes familiares o tú vives allá, de la misma forma nos encantaría conocerte, nos encantaría recibirte. Tú eres bienvenido en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Pero por lo pronto, te dejo para que escuches la palabra de Dios. Yo soy el pastor Manuel y quiero darle una vez más la bienvenida a todos los que están aquí y a quienes están en el área de Overflow también. And so this is Pastor Manuel, and he wants to give a warm welcome to you guys here in the sanctuary and those in the overflow. Y si tú nos estás viendo por redes sociales o por televisión, también te queremos decir bienvenido. And if you're watching us over social media or through television, we also want to say welcome. Y no solo yo, sino toda la iglesia, ¿verdad, iglesia? And not just Pastor, but us. 1, 2, 3. Bienvenido. Bien, y eso es que queremos invitarte a que nos acompañes cada domingo a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. And this is for you because we want to invite you to come here at 9 in the morning or 11 in the morning. Y también los miércoles a las 6:30 de la tarde, solo en español. And also Wednesdays at 6:30 p.m., just in Spanish. Y si a ti te preocupa estar en un lugar encerrado dentro de 4 paredes, también tenemos una solución para esto. And if you're worried about being closed in 4 walls, we also made a solution for this. Porque tenemos un área en el exterior, en el patio, que ahorita te están saludando. Because we now have an area that is outside in open air from the patio and they're waving to you. Ahí puedes ver más o menos cómo es. And you can see more or less what it's like. Y también queremos invitarte a que no vengas solo, que te traigas a un amigo, porque es mejor venir juntos. And we also want to invite you not to come alone, but to bring a friend, because it's better when we're together. Y si tú nos estás viendo por televisión y visitas nuestra iglesia, tenemos un regalo para ti, que es esta taza. And if you've been watching us on television and you come to our church, we also have this gift for you, this coffee mug. Si vienes y mencionas que nos viste por televisión, este es para ti. Bueno, esta no, porque es del pastor Tony. So just come and mention that you saw us on TV and we'll give you a mug. También tenemos este número de WhatsApp con el cual tú puedes comunicarte directamente con nosotros. And we also have a number of WhatsApp on the screen so that you can be in contact with us. Entonces escríbenos, visítanos, lo que tú quieras, te esperamos. So write us, visit us, whatever you would like. Here we're waiting for you.
Iglesia, quiero recordarles que ya comenzamos con una nueva temporada a través del libro de Mateo. In church, we just remind you that we have started a new series in the book of Matthew. Y hemos llamado esta nueva temporada Dios cumplió su promesa en Jesús. And we have called this new season that God completes his promises in Jesus. Y la semana pasada y antepasada iniciamos un poco distinto esta serie, And last week we had a little bit distinct the series porque no empezamos con el capítulo 1, because we didn't start with chapter 1. pero hoy vamos a empezar con el 1. But today we'll start with 1. Y a través de esta serie vamos a estudiar la vida de Jesús como Mesías And through this study, we're going to be studying how Jesus, as the Messiah, y vamos a ver su vida para aplicar lo que él vivió a nuestra vida. and we're going to be looking at his life and how we can apply it to our life. Y tengo que serte sincero, la porción de la Biblia que vamos a leer hoy es a veces un poco malentendida. And so we just want to explain to you that the portion of the Bible that we're going to study today is a little bit misunderstood Porque es de las genealogías. because it's about genealogy. Y conforme estaba estudiando esto, estuve pensando en qué es una genealogía. And as Pastor Manuel was studying this, he was thinking, well, what's a genealogy? Y resulta que hace algunos años mi abuelo y luego mi papá se dedicaron a investigar el árbol genealógico de mi familia. And actually, his grandfather, many years ago, had started to do this research of who was in his family line. Un árbol genealógico, genealogía básicamente es saber quién es tu papá, quién fue su abuelo, el abuelo del abuelo y así. And so basically, a family tree or this genealogy study, it tells you who was your grandpa, your father, your great grandpa, so on and so forth. Por ejemplo, esto es una foto de mi hijo, And so here is a picture of his son. que se llama como yo, Manuel Cañedo Sánchez. Yo no soy Sánchez, él sí. And it's the same name as Pastor Manuel, Manuel Cañado Sanchez. Si contáramos generaciones desde él hacia atrás, él sería el número 1, ¿ok? Yo el 2, And so if you're counting his generations backward, he's 1, and then Pastor Manuel's number 2. mi papá el 3. His dad is number 3. Esta foto es de mi abuelo y mi bisabuelo, serían el 4 y el 5. And so this was a picture of his grandfather and his great grandfather. ¿Se parecen a mí o no? And so ¿O they yo a went ellos? 4 and 5, but do they look like him, more or less? Y encontré algunas cosas muy interesantes en internet. Fíjate, bien And loco. he found some very interesting things about them on the internet. Aunque nosotros, mi familia, nos mudamos de Torreón aquí a Mazatlán, mi familia paterna era de Sinaloa. And so even though Pastor Manuel, he moved from Torreon to Mazatlan, he found out that in his family, they came from Sinaloa. Este es mi tatarabuelo que nació en 1838 en Cozalá. And so this was his great-great-grandfather who was born in... I lost it. Cozalá. In Cozalá in Sinaloa in 1838. Ahora entiendo por qué estoy medio pelón. And now Pastor Manuel knows why he's kind of bald. Fíjate, el bisabuelo de mi tatarabuelo se llamaba como mi hijo, Manuel Cañedo Sánchez. And so his great-grandfather's great-great-grandfather had the same name, Manuel Cañado Sanchez. Otro pariente perdido, Diego Cañedo, nació en Manila, Filipinas. And another family member of his was actually born in Manila, Philippines. Y lo más atrás que pude encontrar en internet es de un mentado Juan Cañedo que nació en 1554. And the oldest one he could find was Manuel Cañedo that was born in 1555. En Asturias, España. And he was born in Asturias, Spain. Y obviamente no había fotos, pero encontré un retrato, And there wasn't any photos, but there was a portrait. una pintura, ¿no? Que te quiero mostrar. And it was a picture that we want to show you. Ahí va a aparecer. ¿Sí se parece a mí o no? Does it kind of look like Pastor Manuel? Lo más interesante es que encontré también del pastor Efraín y del pastor Tony. Míralos. And we also found Pastor Tony and Pastor Manuel. Ese es un ancestro del pastor Efraín. That's an ancestor of Pastor ¿Sí se Ephraim parece? Y el pastor Tony. and Pastor Tony. Pastor Tony, si me estás viendo, encontré a tu familia perdida. So if you guys are watching, we found your long-lost family. Y el título del estudio que vamos a tener hoy es Jesús el Mesías. And so what we're studying today is called Jesus the Messiah. Si estás tomando notas y ya tienes tu cuaderno como este, toma nota y pon Jesús el Mesías. And so if you're taking notes or if you finally have one of these awesome notebooks, write down Jesus the Messiah. Y vamos a estudiar Mateo 1 del 1 al 17. And we're going to be studying Matthew verses 1 through 17. Y vamos a ver cómo con la genealogía de Jesús podemos ver que Él es el Mesías. And we're going to see through the genealogy of Jesus how he is the Messiah. Y conforme estemos pasando por esta porción de versículos, vamos a aprender tres cosas. And through reading these verses, we're going to learn 3 things. Tres formas de responder ante la genealogía de Jesús. We're going to learn 3 ways to respond to the genealogy of Jesus. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame a leer primero el versículo 1. So if you have your Bible, join us in reading verse 1.
Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Vamos a orar. So let's pray. Padre, gracias por tu palabra. So Lord, thank you for your word. Esta mañana reconocemos que es inspirada por ti y es para nosotros. We recognize this morning that was inspired by you for us. Por eso te pedimos que abras nuestros oídos espirituales That's why we ask you to open up our spiritual ears para que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos, so Señor. that we can listen to what it is you want to speak to us, Lord. Oramos en tu nombre, Jesucristo. We pray in your name, Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Pues como estamos estudiando este libro por primera vez, estamos empezando aquí. And so, like we're studying for the first time this book of Matthew, Quiero darte algunos datos sobre este libro, este evangelio. we want to give you some information about this book. Fue escrito por ahí de los años 50 después de Cristo. And so, this was written at 50 AD. Es un libro que fue dedicado a los judíos que se habían convertido al cristianismo. And it was actually written to the Jews who had converted to Christians. Por eso es que vamos a encontrar muchas referencias al Antiguo Testamento. And for that reason, we're going to see many references to the Old Testament. De hecho, es el evangelio que más referencia hace al Antiguo Testamento, So actually, this is the one gospel book that has the most references to the Old Testament. ya que lo hace 129 veces. It's actually mentioned 139 times. Si eres de los que te gustan esa clase de datos, 129 referencias al Antiguo Testamento. And though, for those of you who like statistics, again, the Old Testament is mentioned 139 times. Y el propósito de este evangelio es mostrar a Jesús como Mesías y como Salvador. And the purpose of this gospel is so that people can recognize He is the Christ, He is the Messiah. Y también es bueno recordar que este evangelio fue escrito por Mateo, And it's important to recognize this book was written by Matthew, quien fue uno de los discípulos originales de Jesús. who was one of the original disciples of Jesus. Tal vez recuerdas esta historia que se encuentra en Mateo 9:9. Maybe you remember the story that we encounter in Matthew 9:9. Tal vez recuerdas el video que acabamos de poner. Maybe you remember the video that you just saw. Básicamente vamos a leer Mateo 9:9 para que lo veas. But we will read Matthew 9:9 just so you can remember. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. As Jesus passed on from here, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he rose and he followed. Mateo era un cobrador de impuestos. Matthew was a tax collector. De hecho, la misma palabra impuesto significa que te obligan a hacer algo. And so actually the word taxes, it means that they oblige you to do something. Y aparte, en esta época, ser un cobrador de impuestos significa que tú estabas trabajando para aquellos que habían conquistado tu país, los romanos. And so in that time, a tax collector was someone who was derived from those who had conquered you, at this time, the Romans. Como mucha gente que trabaja con dinero, pues había cobradores de impuestos corruptos. And like many people who work with a lot of money, sometimes they become corrupt. En resumen, este hombre era un traidor y corrupto. And so, in summary, basically Matthew, he was a traitor and he was corrupt. Probablemente nadie lo quería de su mismo pueblo. It's most likely that nobody from his own town even wanted him. Pero cuando Jesús pasó y le llamó y le dijo, sígueme, él se levantó y siguió a Jesús. But when Jesus passed by and he called him, he rose up and he followed him. Nosotros mismos podemos así seguir a Jesús dejando todo. And just like Matthew, you and I can follow Jesus and leave everything. Y unos 20, 30 años después de la resurrección de Jesús, Mateo se sentó y escribió todo lo que él recordaba a través de este libro. And about 20, 30 years later, after Jesus had died, Matthew sat down and he decided to write all the story of Jesus. Así que esta es una persona que literalmente caminó con Jesús y nos está dando su perspectiva después de caminar 3 años con él. So this was a man who personally knew Jesus Christ. He walked with him for 3.5 years, and now he is writing to us about him. Si yo quiero saber algo sobre Héctor, If I want to know something about Hector, pues lo más lógico sería que le pregunte a su esposa. the most logical thing would be that I would ask his wife. Ella ha caminado con él por, dicen que muchísimos años. Yo he visto unas fotos así de muchos años. And so they have been together for a long time, because I've seen photos from way back. Lo mismo con Jesús. ¿A quién más podríamos preguntarle si no a alguien que caminó con él? And the same with Jesus. Who better to ask except for those who had actually walked with him? Por eso me encanta este evangelio de Mateo. Él nos dice lo que vio. And this is why I love the book of Matthew, because it tells us what he had seen. Ahora, como leímos, lo primero que hace él es mencionar a Jesucristo.
And so as we see, the first thing he mentions here is Jesus Christ. Cuando dice el libro de la genealogía de Jesucristo. It says the book of the genealogy of Jesus Christ. Así que no nos deja dudas de qué se trata esto. And so there is no room for doubt of what this is about. Se trata de Jesús. It's about Jesus. Y la verdad es que en este mundo torcido hay muchas perspectivas raras acerca de quién es Jesús. And so unfortunately in this very twisted and messed up world, there are many different ideas about who Jesus is. Hay quienes dicen que fue un buen hombre, pero no Dios. Many people say he was a great man, but he wasn't God. Hay quienes dicen que se fue a no sé dónde, al oriente y fumaba marihuana. You know, some people say, oh, he went out to the east and he smoked a lot of pot. Yo pienso, pues no tienes que irte al oriente para fumar marihuana. And Pastor Manuel's like, well, you don't really have to go that far to smoke pot. Hay quienes piensan que era un loco. Many people think he was like a fanatic, crazy. Este autor, C.S. Lewis, dijo una vez que Jesús puede ser o el Hijo de Dios o un loco. At one time, C.S. Lewis, he said he could be the Son of God or he could just be crazy. Pero Jesús nunca dejó el margen para estar en medio. Él no es un hombre común. But Jesus never left himself to the point where he could be one like in the middle or one or the other, but he was not common. El punto es que de todas esas opciones de quién dice la gente que es Jesús, nosotros no tenemos que andar perdidos. But unlike everyone else who is confused about who Jesus was and has to make up their own story, you and I do not have to be confused. Porque aquí tenemos todo lo que necesitamos saber de Jesús. Because here in our Bibles, we have everything we need to know about Jesus Christ. Entonces no pierdas tu tiempo buscando en internet o preguntándole a tu tía Conchita quién es Jesús. And so please don't waste your time looking on the internet or asking your aunt, who was Jesus? Jesús se reveló a nosotros a través de su palabra. Jesus reveals himself through his word. Y aún Él puede revelarse a nosotros a través de nuestros tiempos de oración. And he can even reveal himself through our times of prayer. Entonces, una vez más, en estos 17 primeros versículos vemos la genealogía de Jesús. And so again, in these first 17 verses, we're going to look at the genealogy of Jesus. Tú puedes revisar cada uno de esos nombres en tu casa con más tiempo, And when you get home, you can look at over these names when you are studying. pero hoy vamos a enfocarnos en las cosas más importantes por cuestión de tiempo. But because of time, we're going to focus on the things that are most important. Lo primero que dice Mateo es que era hijo de David e hijo de Abraham. So the first two things we see here is he said he was the son of David, the son of Abraham. Y esto no tiene coherencia si hablamos de un árbol genealógico tradicional. And of course, this doesn't come in chronological sequence if we're talking in the form of a family tree. Si recuerdas, Jesús era hijo de José, ¿no? Remember that Jesus was the son of Joseph, Y right? María. And Mary. Entonces, David y Abraham están como muy atrás en el árbol genealógico. And so David and Abraham, they are way down on the family tree. Pero Mateo comienza con estos dos nombres porque eran muy importantes para el pueblo judío. But Matthew started with these two men because they were very important for the Jewish people. Es como si en México decimos Benito Juárez y Miguel Hidalgo, ¿no? You know, it's like if you were to say in Mexico, Benito Juárez. Imagínate que dijeran Manuel Cañedo, hijo de Benito Juárez y Miguel Hidalgo, ¿no? You know, like, can you just imagine said, Manuel Cañado was the son of Benito Juárez and this other person. Yo sé que no tiene relación, pero así, algo así de importante. You know, I know it doesn't have anything to do with it, but it would be something important. En Estados Unidos es Mike, hijo de Abraham Lincoln y George Washington, ¿no? You know, it'd be like, Mike is the son of Abraham Lincoln and George Washington. Perdón, ya me estoy metiendo en una cultura que no conozco, no quiero decir alguna cosa rara. Yeah, so we don't want to keep going with culture and say weird things, but Pero Mateo dice David y Abraham. here Matthew is saying David and Abraham. Y nosotros tenemos que ir a la Biblia para entender de qué se trata. And we need to read the Bible so that we understand what it's about. Pero todos los judíos sabían exactamente qué estaba tratando de decir Mateo. But all the Jews knew exactly what Matthew was trying to say. Porque los judíos sabían que el Antiguo Testamento decía esto. Because the Jewish people knew what the Old Testament said. Que el Mesías tenía que ser, por las profecías, descendiente de David y de Abraham. Because the prophecies in the Old Testament said that the Messiah had to come from Abraham and David lineage. Abraham, el más grande padre de los judíos, el padre de la fe. So Abraham, he was the father of the Jewish faith. Y David, el rey más grande que tuvo el pueblo de Israel también. And David, he was the greatest king of the people of Israel. Y Dios hizo dos grandes pactos también con cada uno de ellos. And God made two very important covenants with these two men. Vamos a ver el primero en Génesis 12:3. So let's read the first in Genesis 12:3. Bendeciré, aquí Dios le está hablando a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
So God is saying here to Abraham, I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in all of your families of the earth they shall be blessed. Y como este pacto fue de Dios hacia Abraham, lo conocemos como el pacto abrámico. And so because this was from God to Abraham, we know this as the Abraham covenant. Y esta bendición o este pacto de que todas las familias de la tierra serían benditas se cumplió con Jesús. And so these blessings, this covenant, they were all going to be blessed through Jesus. Tú y yo somos parte de esta bendición a través de Jesús, So you and I, we are part of this blessing because of Jesus, aunque no somos judíos, even though we're not Jews. aunque no somos de ese pueblo, de esas genealogías. Jesús hizo que estuviéramos ahí incluidos. So even though you and I are not part of this genealogy, not part of this family tree, Jesus came so that we could have this blessing. Así se cumple que todas las familias de la tierra serían benditas. That way, all the families of the earth shall be blessed. Dios también hizo un pacto con David. And God also made a covenant with David. Y como fue con David, lo conocemos como un pacto davídico. And so as we know the covenant of David, we call it the David covenant. Esto se encuentra en 2 de Samuel 7, 12 y 13. And we can find this in 2 Samuel 7, 12 through 13. Dios le dijo a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. 1 Samuel 7, 12, 13. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set your seed after you, whom will come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Entonces Dios prometió que el Mesías vendría de David. And so we can see here that God wanted Jesus to come through David. Y vemos ahí que dice que afirmará para siempre el trono de su reino. And it says here that he will affirm his kingdom for forever. ¿Quién de los descendientes de David podría vivir para siempre? So which of David's descendants could live forever? La verdad es que solamente el Mesías, Jesús. The truth is only the Messiah, Jesus. Esta profecía se cumple también con Jesús. This promise was also completed by Jesus, Ya ha iniciado, and it was started, pero se va a completar cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra y entonces reine para siempre. and it will be completely finished when Jesus comes back again to reign on the earth for forever. Él ya es rey y ya está reinando, He is king and he is reigning, pero va a regresar para poner todavía orden aquí en la tierra. but he is going to come again to put order in all of the land. Entonces estas dos grandes profecías fueron cumplidas con Jesucristo. And so these two great promises, they were completed by Jesus. Esto nos lleva a la primera forma en la que debemos responder ante la genealogía de Jesús. And this brings us to the first way that we can respond to the genealogy of Jesus. Número 1, confía en que Él cumplirá sus promesas. So number one, a way to respond, trust that he will fulfill his promises. Número 1, confía en que Él cumplirá sus promesas. Trust that he will fulfill his promises. Dios te ha hecho promesas a ti también. God has given you promises as well. Así como hay un pacto abrámico, hay un pacto hectórico, si es con Héctor. And so just as there was a covenant with Abraham, there's also a covenant with Hector. Hay un pacto dalílico. There's also a covenant that is of Delilah. Y así con todos está muy difícil. Hay un pacto nancídico. And even though it's hard to say, there's also a Nancy covenant. Porque Dios te ha prometido diferentes cosas a ti a través de su palabra. Because God has promised you different things through his word. Dios ha hecho pactos contigo God has made covenants with you, y Él los quiere cumplir. and he wants to complete them. La única razón por la que pueden no cumplirse es porque tú no creas o no estés dispuesto. And the only way that they will not be fulfilled is because you don't believe it or because you don't allow it to happen. Pero Dios te ha prometido muchas cosas en su palabra. But God has promised you many things in his word. Por eso es importante que tú leas la palabra de Dios. That is why it's very important that you would read the word of God. A nosotros nos encanta enseñarte lo que la Biblia dice. So we love to teach you what the Bible says. Pero Dios también es más que todo un Dios personal. But God, even though he is all powerful, he is a personal God. Y aunque sí, cuando enseñamos la palabra, Dios puede hablar individualmente a cada uno de ustedes. And as we're teaching the word of God, it can speak to each of you individually. Luego es muy común que como pastores viene alguien y nos dice: ay, pastor, me la tiró toda a mí, toda la prédica.
And, like that's why people after service can come up to the pastor and go, I just felt like you were talking to me the whole time. Yo les digo, yo ni sabía por lo que estás pasando, fue Dios. And all of a sudden the pastor's like, I didn't even know what was going on with your life. That was just God. Y sí, Dios puede hablarnos aquí cuando estamos todos juntos. And yes, God can speak to all of us here together. Pero la mejor manera en la que te va a hablar es cuando tú lees su palabra y Él te revela a ti las promesas que ya están escritas aquí. But the best way to communicate with God, to know the promises He has with you, is to spend time with Him personally. Por ejemplo, Él nos prometió su Espíritu Santo. For example, He has promised us His Holy Spirit. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. He has promised to be with you every day of your life until the end of the world. Él ha prometido que si tú crees serás salvo tú y tu casa. He promises you that if you are saved, that He will save you and your family. Pero tú necesitas confiar en que Él cumplirá sus promesas. But you need to trust that He will complete His promises. Y así como Jesús cumplió su promesa de que vendría el Mesías And just like Jesus completed the promise that He would come as the Messiah, y que vendría de David y de Abraham, and that He would come from David and from Abraham, así de certero es que Dios cumplirá sus promesas en tu vida. then He certainly will complete the promises in your life. Así que créelo. So believe it. Ahora vamos a continuar leyendo los versículos del 2 al 6. So let's continue reading verses 2 through 6. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. So Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah, and by Tamar, and Perez the family of Hezron, and Hezron the father of Ram, and Ram the farmer of Amminadab, and Amminadab the father of Nahshon, Nahshon the father of Salmon, Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David, and David was the father of Solomon by the wife of Uriah. Ahora entiendes por qué para muchos las genealogías a veces son como difíciles de entender. And so now I know why when you study genealogy, it's a little bit hard to understand. Si te lo avientas así es como un trabalenguas. Like if you really get into it, it's just like a tongue twister. Imagínate mi familia y estas genealogías mías como Manuel, hijo de Manuel, hijo de Manuel, hijo de Manuel. And just imagine Pastor Manuel's family. It's like, oh, the son of Manuel, the son of Manuel, the son of Manuel. Pero cuando empiezas a investigar, encuentras entonces muchas historias ahí engarzadas. But when you start to discover and you start to research, there's a lot of different stories that you're going to find. Y ayer que estaba yo platicando con mi papá y comparando las genealogías que encontré de internet con las que él sabía, And so while Pastor Manuel was calling his father yesterday and talking about the different genealogies that he was finding, salían historias bien interesantes. there were some stories that were really interesting. Ah, no es que tu tía nació en 1890, pero la registraron en 1891 porque se inundó el pueblo. Like his father saying, oh, it's because your aunt back in 1890, that's when she was born, but she didn't get registered to 1891 because she went to a different town. Lo mismo aquí, si te vas a estudiar cada nombre, vas a encontrar cosas bien interesantes. And so the same thing here, if you were to study all of these names, you will find very interesting things. Y por interesantes también a veces quiero decir raros. And by interesting, I also mean a little bit weird. Tal vez tú también, quiero decir, seguramente tú también tienes parientes medio raros. So maybe, or it's actually quite possible that you also have family members that are a little bit weird. Interesantes, digámoslo así. Or we could say interesting. Levanta tu mano si tú tienes algún pariente interesante. So raise your hand if you have some family that's a little bit No, interesting. los demás no. A lo mejor si tú no levantas tu mano, tú eres ese pariente interesante. So the problem is if you didn't raise your hand, you're probably the weird one or the interesting one in your family. Lo siento. Sorry. Pero lo más importante es que la Biblia también está llena de personajes interesantes. But the good thing is that the Bible also is listed and has people that are very interesting. Entonces no te sientas mal. So don't feel bad. No tenemos tiempo para estudiar a todos estos porque esta lista está llena de pecadores. And so we don't have time to study all these people and all of these lists, but let's just say they were all sinners. Pero algunos de ellos mintieron, But some of them, they lied, asesinaron, they killed,
visitaron prostitutas, They visited prostitutes. tuvieron familias desastrosas donde los hijos acabaron odiándose a muerte, They had families that were completely destroyed. fueron idólatras. They were idolaters. Entonces, si tu familia no tiene todo eso, pues ya estás mejor que esta. So if your family doesn't have all this, then I guess your family's better than this one. También en esta lista encontramos curiosamente 4 nombres de mujeres. And it's very interesting because in this list we find the names of 4 women. Y como son nombres de otra cultura, tal vez no te diste cuenta cuáles son esos nombres. And maybe because you're from a different culture, you don't recognize who these names are. Pero antes de explicarte o decirte los nombres, necesito explicarte algo, mejor dicho. But before I tell you about these names and who they are, I want to tell you something important. Es muy interesante encontrar estos 4 nombres de mujeres aquí, It's very interesting to find the 4 names of these women here. porque la cultura judía de esa época era muy misógina, es decir, odiaban a las mujeres, por decirlo así. Because during this time, this culture, the men were very misogynistic. Cada mañana los judíos ortodoxos se levantaban y oraban así: And so every morning, the Jewish men, they would rise up and this is how they would pray. Dios, gracias porque no soy gentil, no soy un perro y no soy mujer. God, thank you because I'm not a Gentile. Thank you because I'm not a woman. And thank you because I'm not a dog. Qué duro, ¿no? That's kind of rough, right? Por eso es bien interesante que aquí haya 4 nombres de mujeres. For that reason, it's very interesting here that we find the names of 4 women. Te tengo una excelente noticia. But I have great news for you. Dios no es machista. God is not machista or macho. Dios no es feminista tampoco. God also is not feminist. Dios no es un misógino. Él no excluyó a las mujeres de la Biblia. God is not misogynist. He does not exclude women from the Bible. Las mujeres son y siempre han sido importantes para Dios. Women are and always have been important for God. Tan importantes como los hombres. So important, just like the men. Y aunque no era la costumbre de esa época incluir aquí a mujeres en esta genealogía, And so even though it wasn't the custom of this culture to include women in the genealogy, Dios inspiró a Mateo a hacerlo para mostrarnos algo. God inspired Matthew to write this to teach us something. Estas 4 mujeres son las siguientes: And these 4 women were the following. Tamar, que está en el versículo 3, And so Tamar, who was in verse 3, que por cierto encontramos en Génesis 38 que ella se acostó con su suegro. and we can see her story in Genesis 38 that she actually slept with her father-in-law. En el versículo 5 tenemos a Rahab, que era una prostituta en Jericó. And in verse 5, we read about Rahab, and you can find her story. She was a prostitute in Jericho. Eso lo puedes encontrar en Josué 2. You can find this in Joshua 2. También en el versículo 5 está Ruth, que era una extranjera. And we can also see in verse 5, it mentions Ruth, who was a foreigner. Hay un libro entero de la Biblia dedicado a ella. And she has her own book in the Bible. Y en el versículo 6 está Betsabé, And verse 6, we can see Bathsheba. que fue deshonrada por el rey David al adulterar con ella. And she was dishonored by King David because he committed adultery with her while she was still married. Así que estas 4 mujeres tuvieron vidas difíciles y caóticas, And so these 4 women, they had lives that were very difficult and very chaotic. igual que todos los hombres. Same as like all the men. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? So why did God do this? Bueno, en primer lugar, porque no había otra forma. No hay ningún ser humano perfecto. And why? Well, the first thing is that there's not any such thing as a perfect human. Jesús tenía que descender de algún pecador de alguna u otra forma. Jesus had to come from a sinner some way or another. Pero también fue para que Jesús pudiera conectarse y entenderse con nosotros. But it was also so that Jesus himself could connect with us and could relate with us. Jesús nunca vivió en un palacio como un rey alejado de la gente. Jesus never lived in this great palace far away from the people. Él nos comprende. He understands Él us. vivía una vida común en una casa común como la tuya y la mía. He lived a normal life, a common life, just like you and me. Él tenía problemas en su familia y en su genealogía como todos He had nosotros. problems in his family and in his genealogy, just like you and I. ¿Has visto estos? Perdón si hay alguien aquí que sea político, pero no hablo de todos, solo de los que son así. So we're not trying to just pick on all the politicians, sorry if your family is politicians, but we're just using an example here. Que tratan de relacionarse con la gente haciendo cosas que usualmente no hacen. Like the politicians, they try to relate to us with things that we don't do, but they think that we do. Entonces tenemos a este chavo que dice, no, es que tuve una vida muy difícil porque mi papá me obligaba a ir a jugar golf. You know, so there's this politician's like, no, like I understand you because my childhood was so difficult because I had to get up early to go golfing.
un político mexicano. It was a Mexican politician. O este otro político que gana 400,000 pesos al mes, Or the other politician who gets $20,000 a month, pero se sube al metro y se mete a las casas para decir, ay, miren cuánta pobreza. you know, and he rides the subway and he goes in the house. He's like, oh, look at how poor. La verdad es que son gente que viven diferente a nosotros. But the truth is that these people, they just live different than we do. Y es difícil relacionarse con ellos. And it's hard to relate to them. Pero Jesús no vivía de esa manera. But Jesus did not live in this way. Fíjate lo que dice Hebreos 4, 15 y 16. Look at what Hebrews 4:16 says. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. So Hebrews 4:15 through 16. For do we not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every aspect has been tempted as we are, yet without sin? Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Entonces Jesús te comprende. So Jesus understands you. ¿Alguna vez has dicho eso como, ay, nadie me comprende? Te faltó ir a Jesús. Have any of you ever said, oh, it's because no one understands me? Well, you were missing Jesus. Jesús sabe por lo que estás pasando y por lo que está pasando tu familia. Jesus knows what is going on with you and what is happening in your family. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen una familia perfecta? Levanta la mano si tu familia es perfecta. How many of you guys have a perfect family? Raise your hand. No, nadie, ni uno. No one? Yo pensé, porque a veces uno ve a otros y dices, mira esa familia sí que bonita, no tienen problemas. Oh, I thought one of you guys had the perfect family because oftentimes we can say, oh, look at this family, they're so perfect. Ay, cómo quisiera tener una familia como la de Sergio y Michelle, porque ellos nunca tienen problemas. Oh, I wish I was like Michelle and Sergio because they never have problems. No, la verdad es que todo mundo tenemos problemas en nuestra casa. No, it's because all of us, we have problems in our home. Todos. Everyone. Pastor, ¿estás diciendo que tú también tienes problemas en tu casa? Pastor, you saying that you have problems in your own house? Pues sí, y no te rías porque tú también. But yes, don't laugh though because you do too. Y no te rías porque Jesús también. And don't laugh because Jesus did as well. Jesús tampoco tenía una familia perfecta. Jesus also didn't have the perfect family. No tenía una genealogía perfecta. He didn't have a perfect genealogy. Pero aún así el Salvador del mundo vino a través de todos esos pecadores. But even being the Savior of the world, he came from a genealogy full of sinners. No porque ellos fueran buenos, sino porque Dios es misericordioso. Not because they were good, but because God is merciful. Y así hoy mismo, aunque tu familia no es perfecta, Dios puede usarte, no porque seas bueno, sino por su misericordia. And it's the same with you. Even though you're not perfect, your family's not perfect, God can use you in his mercy. Esto nos lleva a la segunda forma en la que debemos responder a la genealogía de Jesús. And this brings us to the second way that we can respond to the genealogy of Jesus. Deja que Él use tu familia imperfecta para su gloria. Let him use your imperfect family for his glory. Deja que Dios use tu familia imperfecta para su gloria. Let him use your imperfect family for his glory. Ahora, una cosa es caer y fallar y otra cosa es ser un descarado. ¿Cómo se dice eso en español? So it's one thing to fail and it's one thing to run around with your... It's one thing to fail, but it's one thing to run around without having any shame. Esto no es para decir, no, pues yo así soy imperfecto, ni modo, háganle como quieran. No. It's not like you just go, oh yeah, well, you know, I was just born imperfect. That's just who I am. I don't really care. Como sabemos que somos imperfectos, buscamos a Dios y nos esforzamos por obedecerle y ser mejores. But instead, we have to recognize that we're imperfect and we have to want to be better and to try. Esto no es una excusa para decir, pues mi familia es imperfecta, así nos quedamos. No. So it doesn't leave with this excuse of, oh, well, my family's imperfect, so I am too. No. Pero a pesar de tus imperfecciones, Dios puede usarte cuando tú te dispones a Él. But even through your imperfections, God can use you once you respond. Ahora, para concluir, vamos a leer los versículos 16 al 17. And so to finish, we're going to read verses 16 through 17. Vamos a brincar un poco, pero esto es importante. So we're going to jump a little bit, but it's really important. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a de Babilonia hasta Cristo 14. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who
who is called Christ. All the generations from Abraham to David were 14 generations, and from David to the deportation of Babylon, 14 generations, and from the deportation to Babylon to the Christ, 14 generations. Dice ahí pues Jesús llamado el Cristo. And so it says here, Jesus called the Christ. Y para muchos de nosotros estas palabras a veces no las entendemos muy bien, pero aunque las usamos. And oftentimes we don't really understand these words really well, but we use them anyways. Algunos creen que Jesús el Cristo es como su apellido, ¿no? And so many people believe, oh, it was Jesus Christ, like Christ, his last name. Hola, mucho gusto, yo soy Jesús Cristo. Nice to meet you, I'm Jesus Christ. O Cristo Jesús, Or Christ Jesus. como Bond, James Bond, ¿no? Like Bond, James Bond. Pero no, Cristo no es el apellido de Jesús, sino su título. And so, no, Christ is not his last name, but it's actually his title. Hasta cierto punto Jesús o Yeshua era un nombre más o menos común en esa época. And so, during Jesus' time, the name Jesus or Yeshua was actually very common. Pero el Cristo, que significa ungido o Mesías, But Christ meant the one who was the Messiah or the one who was anointed. no era cualquier cosa, It wasn't just anything. era muy importante. It was very important. Cuando la gente le decía a Jesús, tú eres el Cristo, And when the people would come and say, you are the Christ, era como decirle, tú eres el que nos va a salvar a todos. they were basically saying, you're the one who's going to save us all. Eran palabras muy fuertes pues. They were very strong words. Y definitivamente Jesús es Cristo, el enviado, el ungido. And Jesus, yes, he is the Christ. He is the anointed. He is the one who was sent. Y luego hay otra cosa muy interesante. Nos dice el número de generaciones que hubo entre algún evento y otro. And so it's really interesting too, because we can see here the amount of generations in between one event to another. Todas las generaciones de Abraham a David, 14. All of the generations from Abraham to David was 14. De David a la deportación a Babilonia, 14. So David to the deportation of Babylon was 14. Y de la deportación a Babilonia a Cristo, 14. And from the deportation of Babylon until Christ, 14. Nunca que encuentres números en la Biblia, o sea, no libros, sino algunos números ahí cuando lees, And so when you read the Bible, not like just the chapters of numbers, but when you read the Bible, you will find certain numbers repeated. todos esos números tienen significado. All of these numbers have significance. Dios usa los números para mostrarnos cosas. God uses numbers to show us things. En este caso lo que podemos aprender es el control total que Dios tenía de todas estas generaciones. What we can see here is the control that God had in all of these generations. Quiero explicarlo así. I want to explain something to you. ¿Qué capacidad tengo yo de controlar dónde nació hace 100 años mi tatarabuelo? You know, how much control does Pastor Manuel have at his great-great-great-great-great-grandfather where he lived? Ninguna. None. Que ni siquiera pude controlar dónde iba a nacer mi hijo y cuándo. And he couldn't even control where or when his son was born. Mi hijo nació en nuestra casa, por si no lo sabían. He was actually born in our house, if you didn't know that. Ahí en un cuarto de nuestra casa, ahí lo tuve yo. Like in a room in their house, that's where Pastor Manuel delivered him. No es broma, pero es una historia para otro día. Invítame a un café y te platico todo. So it's not a joke, but it's a day where we can go out for a coffee and he can tell you about it. Pero uno no puede controlar prácticamente nada en este mundo. But we can basically not control anything in this world. Sin embargo, aquí vemos 42 generaciones que cubren más de 2000 años, But here we can see 42 generations that basically cover 2,000 years perfectamente conectadas y organizadas hasta Jesús. that were basically connected and designed until Jesus. Solo Dios puede hacer algo así. Only God can do something like this. Solo el Mesías verdadero podría nacer de una genealogía tan perfecta. Only the Christ, the Messiah, can come from a genealogy so perfect. Imagínate, o sea, ni siquiera había métodos anticonceptivos en esa época. Era imposible planear 14 generaciones. So think about it. Even back in this time, there wasn't even these mathematical equations to where you could even try to figure out how many generations back it would be. Así que esta genealogía definitivamente comprueba que Jesús es el legítimo heredero de todas las promesas de Dios. And so these genealogies, these number, they prove to us that he was the chosen one. He is the heir. Por eso esta es la tercera forma en la que nosotros debemos responder ante sus genealogías. And so for that reason, we find our third way that we should respond
Número 3, recuerda que Él siempre tiene el control. So the third way to respond to the genealogy of Jesus, remember that he is always in control. Número 3, recuerda que Él siempre tiene el control. Remember, he is always in control. Tú puedes orar hoy por tus generaciones venideras. You can pray today for your generations to come. ¿Quién sabe qué va a pasar? Tú no sabes, Dios sí. You guys don't know what's going to happen, but God does. Por lo menos puedes orar por tus hijos, por tus papás. But at least you could pray for your children, you can pray for your parents. Pero Dios ya está pensando y planeando a lo mejor en 14 generaciones para ti. But we can see here that even God is planning up until the 14th generation to come. Dios planeó de tal forma el nacimiento de Jesús que no nos queda duda de que Él es el Mesías. So God planned so well the birth of Jesus that we should be left with no doubt Él es tanto el Mesías como el Rey y Salvador del mundo. that he is the Messiah, that he is the King and the Savior of the world. Y conforme sigamos estudiando nos vamos a dar cuenta que esto es solamente una parte de todo lo que Jesús cumplió. And as we continue studying, we're going to see that this is only a small part of what Jesus completed. Yo creo que si esta fuera la única parte que tuviéramos para demostrar que Jesús es el Mesías, sería suficiente. And Pastor Brown believes that if this is all we had to study to know about Jesus, he believes it would still prove that he was the Messiah. Pero todavía falta mucho más. But we still are missing so much more. Así que no te pierdas todo lo que sigue. So don't miss out on what's next. Por lo pronto este fue nuestro estudio sobre Jesús el Mesías. And so we are going to continue with the study, but this ends today, Jesus the Messiah. Y antes de retirarnos, tengo una pregunta para aquellos aquí que están visitándonos o que están aquí por primera vez. But before you guys leave, we have a question for those of you who are maybe here for the first time or just those of you that are here visiting us today. También para quienes nos están viendo por televisión o por internet. And also for those of you who are watching us on television and internet. Y esta pregunta es si tú has nacido de nuevo. And the question is, have you been born again? ¿Has nacido de nuevo? Have you been born again? La palabra de Dios nos enseña que nacer de nuevo sucede cuando tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo. The Word of God tells us that when you're born again, it's when you recognize that you're a sinner, that you've repented and put your faith in Jesus Christ. Y podrías preguntarte por qué es importante nacer de nuevo. And maybe you could ask yourself, why is it important to be born again? Bueno, Jesús mismo dijo en Juan 3:3 lo siguiente. But Jesus Christ himself said in John 3:3 the following. Jesús estaba platicando con un hombre que era muy religioso y quería ir al cielo. Jesus was talking to a man who was very religious and wanted to go to heaven. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. And Jesus told him, truly, truly, I tell you, he who has not been born again cannot enter the kingdom of God. Por eso es que es muy importante nacer de nuevo. And for this reason, it's very important to be born again. Solamente si naces de nuevo puedes ver el reino de Dios, es decir, ir al cielo. Only if you've been born again can you go to the kingdom of God, or what we call heaven. Y lo mismo sucede al revés. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y tendrás que ir al infierno. And the same happens the other way around. If that you're not born again, then you will not go to heaven, but you will go to hell. Pero Dios no hizo el infierno para ti ni para mí. But God never made hell for you or for me. La palabra dice que Él hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. The Bible says that God only created hell for Satan and his angels. Y Dios desea tanto que ningún ser humano vaya al infierno que Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. And the Bible tells us in John that he wanted so much that no one would go to hell that he sent his only son Jesus. Así que hoy la única forma de que una persona vaya al infierno es cuando rechaza ese sacrificio de Jesús. And for that reason, the only way that someone would go to hell is if they were to reject the sacrifice of Jesus. Lo contrario a rechazar el sacrificio de Jesús es aceptarlo y decir, Jesús, yo reconozco que tú moriste por mí. But the opposite of rejecting Jesus would to be welcoming his sacrifice and saying, thank you, Jesus, for dying for me. Entonces quisiera pedir a todos los que estamos aquí que cerremos nuestros ojos y si tú ya has hecho esto, empieza a orar por los demás. So I want to just ask all of you to close your eyes. If you've already done this, please start to pray for everyone else. Y puedes orar por personas aquí o personas que tú sabes que no han hecho esto en tu casa o en tu colonia. And you can pray for people that are here or people in your home or in your own family or in your colonia. Pero si hoy tú reconoces que nunca has nacido de nuevo, pero quieres hacerlo hoy, But if you have recognized that you have not yet been born again, but you would like to do so today, levanta tu mano para que podamos guiarte. raise your hand so that we could lead you. Si tú quieres hoy arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús para nacer de nuevo, levanta tu mano. If you would like to be born again, repent of your sins, and receive Jesus, raise your hand. ¿Habrá alguien aquí o en el área de Overflow que quiera hacer esto por primera vez? Is there anyone here or in the area of the overflow who would like to do this for the first time?
Si tú nos estás viendo por televisión o internet, no podemos ver tu mano desde aquí, obviamente, So if you're watching us on social media or through the television, we can't see you raise your hand. pero podemos guiarte en una oración que tienes tú que creer y hacer de corazón. But we would love to lead you in a prayer where you could receive Christ into your heart. Si quieres hacerlo, cierra tus ojos donde estás y repite estas palabras con nosotros. So if you would like to do this, please close your eyes wherever you are and repeat this after us. Señor Jesús, Jesus, yo reconozco que tú eres Dios, I recognize that you are God, que solamente en ti hay salvación y vida eterna. and only in you is there salvation and eternal life. Hoy yo pongo mi fe en ti Today I put my faith in you, y te pido que me perdones por mis pecados. and I ask that you would forgive me for my sins. Ayúdame a conectarme con tu iglesia para seguir creciendo. Help me connect with your church so that I can keep growing. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Amén. Si tú hiciste esta oración por televisión o en internet, escríbenos o háblanos a este número de WhatsApp, So if you have received Christ today, please write us a message on WhatsApp, give us a call, porque nos encantaría conocerte, platicar contigo y poder guiarte en este nuevo caminar. because we would love to congratulate you, to connect with you, and to help you follow through. Iglesia, vamos a ponernos de pie para hacer una oración final y despedirnos. So church, let us stand and we're going to pray before we leave.